Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase, ya en el tema número 2, correspondientes a la unidad número 4. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lisa. Licenciado, buenas noches, buenas noches con todos. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Un gusto poderles escuchar a través de este medio de comunicación. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana número 2, al tema número 2 de esta unidad número 4. Vamos a continuar justamente con el tema que habíamos estado ya viendo en la clase anterior y vamos a ver los pueblos del Mediterráneo y en este caso vamos a ver Grecia y también un poco acerca de Roma. Vamos a ver las civilizaciones anteriores a Grecia y a Roma. Antes de que surgieran las civilizaciones de Grecia y Roma y contemporáneos y posteriores a Egipto, hubo otras civilizaciones en torno al Mediterráneo. Entre ellas vamos a ver cuáles destacan y tenemos los primeros, o uno de los primeros, de las primeras poblaciones, que son los hititas o Ati en la península de Anatolia, entre los siglos XVIII a siglos XIX antes de Cristo. Fue la tercera potencia del Oriente Medio junto con Babilonia y también con Egipto. Otros de las agrupaciones que nosotros también podemos mencionar son los hebreos, en lo que entonces se le llama Canaán, que llegaron a su esplendor con el rey David y su hijo Salomón, cuyo reinado de 40 años se inició hacia el año 970 a.C. Extendieron su reino desde Egipto hacia Babilonia y triunfaron sobre los filisteos, sus eternos enemigos instalados en la costa. A la muerte de Salomón, el reino se dividió y entró en decadencia. Más tarde fue conquistado por los romanos. La cultura de los hebreos se propagó a través de la Biblia. Justamente esta parte de la historia del rey Salomón y del rey David, justamente ustedes lo pueden encontrar en la Biblia, el libro de los libros, algunos de cuyos capítulos incluso se atribuyen al propio Salomón, por ejemplo, el Cantar de Cantares y Eclesiastés, que obviamente están constituidos dentro de los libros del Nuevo Testamento en la Biblia. Ahí obviamente existe parte de esta historia acerca de los hebreos. Otro de los grupos humanos, de los imperios, de las grandes agrupaciones antes de los griegos y también de los romanos, están los fenicios. En la costa del Líbano, una estrecha franja de tierra que no se prestaba para la agricultura y donde las montañas y salientes rocosas no permitían una fácil comunicación entre los pueblos o ciudades, Tiro, Biblos y Sidón. Desde el siglo XII antes de Cristo, Fenicia, un pueblo de grandes navegantes y mercaderes, llegó a establecerse en todo el Mediterráneo, no propiamente un imperio, sino una talatocracia. ¿Por qué una talatocracia? Porque era una red de colonias alrededor del mar. Talasos en griego significa mar. Llegaron incluso hasta Gran Bretaña, eran buenos diplomáticos, por ejemplo, Irán I, rey de Tiro, fue un gran aliado de Salomón. Su legado de la humanidad fueron sus avances científicos en navegación y el primer alfabeto, solo de consonantes que luego se adaptarían y sería perfeccionado por los griegos. Otro de las agrupaciones humanas importantes y obviamente que tuvieron características de imperio justamente fue los cartagineses. Una de las ciudades fundadas por los fenicios fue Cartago, que ustedes mucho habrán escuchado en determinadas películas, por ejemplo, como El Gladiador. Esto se desarrolló en el año de 825 a.C., al norte de África, frente a Sicilia. Creció hasta formar el imperio cartaginés, que sustituyó a los fenicios y lo superó. Su capital fue una ciudad próspera de 400.000 habitantes, edificios de varios pisos y un sistema de alcantarillado centralizado. Este pueblo luchó contra Roma, pero fue derrotado en el año 146 antes de Cristo. Esto como una pequeña reseña histórica de las civilizaciones que estuvieron presentes antes de estos dos mega imperios que fueron tanto Grecia y posteriormente Roma como tales. Y obviamente a todos estos grupos, a agrupaciones humanas, a todos estos imperios, debemos muchas de los avances científicos que tenemos hasta la actualidad.
En cuanto a los orígenes de Grecia, Creta y Micenas, en el segundo milenio antes de Cristo, en la isla de Creta surgió una talatocracia, y habíamos visto que era la talatocracia, ¿no es cierto? Eran ciudades o pueblos o tipo imperios, obviamente, que estaban siempre juntos al mar, cuya capital era Cronos, que dominó el mar Egeo hasta cerca del año 1400 antes de Cristo. Ese año los equeos, un pueblo procedente de los Balcanes y antes de la India, asaltaron y saquearon Cronos y sustituyeron la talatocracia sobre el Egeo. 400 años después se desplazaron a Grecia, fundaron los reinos de Micenas y Tirinto y sometieron otras capitales como por ejemplo Troya. Fueron también conquistadas en este proceso. En cuanto a la expansión de los griegos, después de una época de retrocesos culturales llamada la Edad Oscura, en la que sin embargo florecieron los poetas tales como Homero y Hesiodoro durante el siglo VIII a.C., los griegos iniciaron una gran expansión geográfica que los llevó a fundar colonias por todo el Mediterráneo. Las tres ciudades que se turnaron en ser capitales y lumbreras de la civilización griega fueron justamente Jonia, Atenas y Alejandría. En este periodo que se conoce como la época arcaica, Grecia desarrolló y culminó una gran recuperación política, económica y cultural. Esta fue posible gracias a la organización en ciudades de Estado, que es lo que se denominó posteriormente como polis, y a la fundación de colonias en las costas de Asia Menor y también del Mar Negro, en Sicilia, en el sur de Italia y Francia, y en el Levante español. Las nuevas colonias se convirtieron en polis políticamente independientes de la metrópoli, esto es de la polis madre o del imperio principal, pero mantuvieron estrechos vínculos religiosos, económicos y culturales, aportando al desarrollo económico de Grecia en este proceso, en este periodo. Dentro de estas características también vamos a ver en cuanto a cómo se desarrolló la economía griega o en qué consistía, en qué se sustentaba la economía griega. A diferencia de las grandes civilizaciones orientales, de carácter esencialmente continental y agrícola, la civilización griega fue básicamente marítima y también comercial. El componente geográfico jugó un papel fundamental, puesto que el relieve accidentado dificultaban los cultivos. Aún así, durante la época clásica, la agricultura griega se adaptó al relieve existente y en los valles donde el agua era era muy abundante, se cultivaba trigo y también hortalizas. Y en las tierras de las pendientes de las montañas se cultivaba la vid y también el olivo, del cual se obtenía el aceite, un producto fácilmente comerciable. También se plantaban higueras. Ya saben, prácticamente, si ustedes tienen la oportunidad de revisar la Biblia, también ahí existen, justamente se habla del olivo, se habla de la vid y de otras características más en cuanto a la vegetación propia de esta zona. La forma normal de explotación agrícola en épocas de Homero era el cortijo rural. En el cortijo vivían toda la familia, los labradores a sueldo y los esclavos. Cada propietario tendía a producir todo lo que necesitaba, pero no renunciaron al comercio de los productos no oblicuos. Desde la segunda mitad del siglo VII a.C., los griegos comenzaron a utilizar la moneda en sus intercambios comerciales y empezó a haber un proceso de comercialización a base del desarrollo de una moneda. La Grecia del siglo VIII a.C. era una sociedad eminentemente rural, donde la principal riqueza era la propiedad de la tierra, la tenencia de la tierra, lo que producía la tierra. A partir del año 700 a.C., Grecia comenzó una colonización básicamente comercial a lo largo de todo lo que es el Mediterráneo. Y aquí tenemos, a continuación, para los que pueden ver, tenemos la moneda ateniense, que es prácticamente con la que se comercializaba, con la que se empezó a desarrollar todos los procesos de comercialización dentro de este imperio. Entonces, prácticamente son las bases en las cuales también una vez que fue conquistado por Roma, todo este conocimiento, todos estos procesos también pasaron, absorbió el imperio romano y eso lo vamos a ver en las siguientes clases.
En cuanto a las sociedades griegas, vamos a ver cuáles fueron las características principales de las sociedades griegas. Las sociedades griegas tenían una base agraria y se organizaron alrededor de las ciudades o polis. En ellas se distinguían tres grupos sociales fundamentales. Primero los ciudadanos, que eran los varones jefes de familia y propietarios que tenían derecho a participar en el gobierno. Los periecos, que eran artesanos y pequeños comerciantes libres que no tenían calidad de ciudadanos. Y los esclavos, que eran personas que eran propiedad privada de los propietarios y que se dedicaban a los trabajos fundamentales. Muchas ciudades griegas evolucionaron hacia la democracia. Esto es el gobierno del pueblo. De hecho, en esta etapa, en este proceso evolutivo, en la sociedad griega, es donde se habla por primera vez de este tema fundamental que nos ha servido hasta la actualidad, que nosotros lo utilizamos hasta la actualidad, que es la democracia en estas ciudades, en este imperio, ya se hablaba obviamente, de la democracia, que era el gobierno del pueblo. Los ciudadanos participaban en las asambleas e instancias del gobierno, pero eran una minoría. La sociedad era fundamentalmente esclavista y los esclavos no tenían derecho alguno. Pues aquí nosotros ya tenemos parte en cuanto de los legados que nos han dejado la sociedad griega. En cuanto a la edad de oro, vamos a hablar justamente de todo este proceso, vamos a ver en qué consistió la famosa edad de oro. En los siglos 5 y 4 antes de Cristo corresponden al apogeo de las grandes ciudades de Estado, independientes entre las que destacan Atenas y Esparta. Cada una de estas absorbió a sus débiles vecinos en una liga o confederación bajo su control. Por ejemplo, Esparta, estado militarizado y aristocrático, estableció su poder a base de conquistas y gobernó sus estados súbditos con un control muy estricto. La unificación del Ática, por el contrario, se realizó de forma pacífica y de mutuo acuerdo bajo la dirección de Atenas. Al principio del período, los griegos se unieron para derrotar a los persas en las guerras médicas. Tras la victoria, Atenas se convirtió en la potencia hegemónica de la Liga de los alianza que se había formado para defenderse de los persas. En política interior, los atenienses consolidaron la democracia, el gobierno del pueblo, y en política exterior se convirtieron en la gran potencia político-militar de la Helade, lo que les acarreó gran número de enemigos. Este periodo es considerado como la Edad de Oro de Atenas o siglo de Pericles. ¿Por qué se conoce el siglo de Pericles? Obviamente en honor al gobernante que llevó a Atenas a su máximo esplendor. Durante el mandato de Pericles se construyeron el Partenón y otros grandes edificios. Por ejemplo, el teatro griego alcanzó su máxima expresión con las obras trágicas de autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides, y con comedias como las de Aristófanes. Famosos historiadores fueron Tucídides y Heródoto. Destacaron también las figuras de los filósofos Platón, Sócrates y Aristóteles, que en algún momento dentro de este proceso educativo también ustedes tocarán justamente este tema. Pericles hizo de su ciudad un centro artístico y cultural sin rival alguno. Floreció la escultura, la arquitectura, la alfarería y la joyería. Las diferencias entre Atenas y Esparta desembocaron en la destructora guerra de Peloponeso, en la que participaron casi todos los griegos unidos a uno u otro bando. La guerra duró hasta el año 404 a.C. y acabó con la derrota de los atenienses y el establecimiento de la hegemonía espartana sobre Grecia. Aprovechando la debilidad de los griegos por las guerras del Peloponeso, el rey Filipo II de Macedonia convirtió su reino en la nueva potencia de la Helade. Macedonia no estaba descartada por las luchas y disponía de recursos naturales, tales como cereales, oro y madera. La batalla de Queronea
durante el año 338 a.C., le permitió anexarse Atenas y Tebas. Su hijo Alejandro Magno conquistó Persia, Egipto y hasta la India, formando un gran mega imperio. Tras su muerte en Babilonia en el año 323 a.C., sus generales se repartieron sus posesiones. Con Alejandro desaparecía el antiguo poder de los griegos, pero no su cultura, que fusionada con la oriental dio origen al mundo helenístico, además de su concepto de belleza, de sus estatuas y sus formas arquitectónicas. Los griegos también nos legaron su alfabeto, adaptado al fenicio, al que añadieron las vocales y que sirvió de base para el alfabeto romano que utilizamos hasta el día de hoy, lo que nosotros tenemos como alfabeto, lo que nosotros conocemos dentro de nuestras estructuras gramaticales. Entonces, aquí nosotros podemos ver parte de la historia y del legado que nos han dejado estos mega imperios, y obviamente que este proceso se trasladó a nuestro territorio como a través de la llegada de los españoles, a través de la conquista española. Obviamente es que llegó todo este legado histórico que dejaron estos primeros pueblos o agrupaciones humanas, que obviamente desarrollaron determinadas técnicas culturales, lingüísticas, artísticas, obviamente que tenemos como legado hasta la actualidad. Vamos a ver un poco más, vamos a ir analizando un poco más acerca de este proceso, de esta evolución, que es importante dentro de la historia universal, como se lo conoce, en función del desarrollo de las sociedades hasta la actualidad. Y vamos a ver la historia, la antigüedad clásica y obviamente Grecia y Roma. En la cuenca del Mediterráneo, durante el primer milenio antes de Cristo, pueblos como los fenicios, los etruscos, los cartagineses o los iberos compartieron este espacio con griegos y romanos que, en la segunda mitad del milenio, iban a convertirse en los grandes protagonistas de la historia del Mediterráneo. Ambos pueblos llegarían a unir sus respectivas tradiciones culturales en una sola fusión, que se conoce como la civilización greco-romana, o en términos más amplios, el mundo clásico. Su herencia cultural, tales como la lengua, la filosofía, la ciencia, entre otras disciplinas, fue tan grandiosa que ha llegado hasta nuestros días, y sus obras materiales aún se pueden admirar en muchos lugares, sobre todo en las tierras que rodean al Mediterráneo, tales como los acueductos, las calzadas y otras construcciones que sirven como testigos históricos de todos los avances científicos que desarrollaron estas primeras civilizaciones. Mientras los griegos nunca llegaron a construir una unidad política por sí mismos, tuvieron que ser extranjeros, macedonios primeros y romanos después, quienes los unieran en un proyecto común, y su civilización alcanzó cuotas brillantes impulsadas por el vigor de la polis o ciudad-estado. Roma creó un enorme imperio que puso a su servicio y sobre él el que imprimió su sello personal a través de sus leyes e instituciones, su lengua y su religión, que es el proceso que se conoce como la romanización. La acción de Roma se centró en torno al mar Mediterráneo, cuyas costas, islas y penínsulas, así como las grandes cuencas y valles de los grandes ríos que evanan sus aguas en él, llegó a dominar por completo, razón por la cual dieron el nombre de Mare Nostrum, que se traducido, obviamente esto en latín, que traducido a nuestro idioma es nuestro mar. Entonces son las características principales en cuanto a esta primera civilización, o una introducción en cuanto al desarrollo que aportaron estas civilizaciones. Y vamos a hablar justamente sobre la civilización griega. Antes de que naciese la civilización griega o helénica, propiamente dicha en la isla de Creta primero y en la península de Peloponeso después, surgieron las brillantes y refinadas civilización
mionoica o cretense, y la más belicosa y expansiva civilización de los aqueos o Micena, ambas con conocidas como civilizaciones prehelenísticas, y los griegos las recordaron como una edad dorada, tras la que llegó la época oscura, un periodo del que han quedado pocos restos o documentos y por lo tanto bastante desconocida, que abarca desde el siglo IX hasta el siglo XIII antes de Cristo. También conocida como civilización helénica, Grecia fue el escenario en el que nació y se desarrolló entre los siglos 8 antes y 7 antes de Cristo la civilización occidental, que hoy se ha extendido por todo el mundo. Los griegos vivían trabajando y se relacionaban entre sí en el marco de la polis o ciudad-estado independiente. Solo les unía una lengua y una cultura compartida en la que destacaba su mitología, la importancia de los santuarios, panhelenísticos o de toda Grecia, como el de los Delfos, al que acudían, perdón, a pedir consejo a su familia mediante el oráculo, o tradiciones como las Olimpiadas, que fueron los Juegos Atléticos que se celebraban cada 4 años desde el año 776 antes de Cristo. Entonces aquí prácticamente otro de los legados que nosotros podemos que tenemos hasta la actualidad, justamente son las Olimpiadas. Ellos inventaron, ellos desarrollaron las primeras Olimpiadas, los primeros juegos en que se celebraba justamente o se practicaba una serie de disciplinas a través de una competencia. La influencia de su cultura se extendió pronto por toda la cuenca del Mediterráneo y del Mar Negro. Gracias a la colonización, un movimiento de pobladores que procedentes de diferentes polis griegas fundaban nuevas ciudades, generalmente costeras, en territorios lejanos. Algunas de estas ciudades fueron Marsella y también Ampurias, las más importantes dentro de este proceso de evolución en relación a este imperio griego. Posteriormente, tras los intentos frustrados de los reyes persas Darío y de su hijo Jerjes por conquistar Grecia durante las llamadas guerras médicas, en la primera mitad del siglo V antes de Cristo llegó la época del máximo esplendor de la polis griega, especialmente de Atenas, conocida como el período clásico. La rivalidad con España daría lugar, sin embargo, a un periodo de inestabilidad que desembocó en la guerra del Peloponeso, en la que se enfrentaron durante la segunda mitad del siglo V antes de Cristo dos alianzas militares comandadas por una por Atenas, la Liga de los Delos, y la otra por Esparta, Liga de los Peloponesos. Con la victoria de Esparta terminó el conflicto, que dejó una Grecia arruinada y cansada de guerras. Presa fácil para el rey macedonio Filipo, que invadió el país ya en el siglo IV antes de Cristo. Su hijo Alejandro Magno, que también es uno de los más importantes reyes de aquella época, sin embargo, consiguió unir a los griegos en una empresa de gran envergadura, como fue la conquista de los imperios, que llevó la cultura griega desde Egipto hacia los confines de la India. Al mismo tiempo, la vieja y rica cultura de los países conquistados también influyó en Grecia, dando lugar a un intercambio sin precedentes que enriqueció a todo él. En el mapa se muestra las campañas y el imperio griego de Alejandro, cómo se fueron desarrollando. Estos son los temas que nosotros hemos ido viendo y hemos ido analizando durante esta primera etapa en cuanto a la inducción de historia universal, de las primeras agrupaciones humanas, de las cuales obviamente no solamente sirvieron como agrupaciones como tales, sino que permitieron desarrollar una serie de eventos en los cuales nos han servido en cuanto a evolución de la filosofía, de la ciencia, de la cultura, de las bellas artes, y una serie de estructuras que obviamente utilizamos hasta la actualidad por su importancia, por su envergadura. Nosotros lo continuamos utilizando hasta nuestros días. Y esos son los temas que hemos visto en esta primera etapa de esta clase. Seguiremos topando la evolución en cuanto a estos grandes imperios,
pues la civilización, la humanidad no solo se quedó ahí, hubieron una serie de cambios hasta llegar a la actualidad, como nosotros la conocemos, como nosotros la practicamos en la actualidad. Así que por favor, sigan en este proceso educativo. Nos seguiremos viendo. No me despido de ustedes y más bien les invito a continuar en la siguiente clase que tenemos correspondientes a la materia de inglés. Así que nos vemos a las 8:45. Señores y señores, nos vemos en la siguiente hora.